tenemos al teléfono por fin a nuestro psicólogo, a Daniel López. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días. Muy buenos días, te estábamos esperando. Nos hubiera gustado muchísimo tenerte con nosotros en esta mesa, que se hubiera completado de una forma maravillosa, aunque ellos están defendiendo este tema tan controvertido de una forma estupenda. Tú eres responsable del Grupo de Psicología y Conducta Suicida de la Delegación de Cádiz del Colegio de Psicólogos, ¿no es así? Efectivamente. Bueno, pues a mí me gustaría que nos hicieras pues un argumentario breve, si es posible, acerca de este problema transversal y su abordaje desde el punto de vista psicológico, Daniel. Pues mire, el suicidio es principalmente el signo de una sociedad y de unas personas que están sufriendo y que no ven fin a ese sufrimiento. Y como bien ha dicho la compañera que ha hablado antes, entendemos que debe haber un pacto social para solucionarlo. O sea, creo que es el momento de que todos los estamentos nos sentemos para dar respuesta a un problema que no deja de ser el primer problema de mortalidad externa en España, ¿no? Cosa que nos parece bastante grave. ¿Cómo es la persona que se acerca hasta una consulta de un psicólogo y que presenta una conducta suicida y quiere curarse? Pues la variabilidad es inmensa, porque aunque normalmente se relaciona el suicidio con el trastorno mental, sin embargo hay un número de personas que no tiene directamente este tipo de trastornos mentales. Hay que desestigmatizar este tema y entender que a cualquier persona en determinado momento de la vida puede sentir o como menos pensar en tomar esa decisión para solucionar sus problemas de manera equivocada. Acude a la consulta de un psicólogo una persona que puede presentar en un determinado momento una conducta suicida y que la identifica como tal, pero también acuden a consultas de psicólogos, de especialistas como tú, los familiares, que como decía María Jesús de León de la Asociación Andaluza de Supervivientes, pues son familiares que se encuentran en el fondo de un abismo y que están en la situación de sentir una culpa tremenda por no haber podido impedir pues el suicidio de un familiar o amigo. Efectivamente, además de las personas que tienen conducta suicida, hay muchísimos familiares que se acercan a consultas o a asociaciones para intentar dar solución a los problemas que está viviendo en casa y que se enfrentan a ese tipo de emociones, como está hablando de culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Que es muy común. Y después nosotros, que en el ambiente, junto a la asociación que ha hablado antes María Jesús, iniciamos en su momento grupos en Cádiz. Tenemos un número de llamadas que provienen de personas que por desgracia ya han perdido a su familiar y que afrontan por delante un duelo bastante complicado, aunque con una solución. Sebastián, me gustaría que retomáramos esto que ha comentado María Jesús de León, ese pacto social que dice que existe contra esta realidad. ¿Por qué? Bueno, desde la sociología hemos dicho antes que el suicidio es una situación patológica que se establece a través de desajustes en la estructura social. Como bien ha comentado María Jesús, actualmente se está virando modelos de sociedad que teníamos antes en España, con una estructura bastante sólida, de una red social, una red familiar muy extensa, donde teníamos, por ejemplo, mi madre son 11 hermanos, ahora 11 hermanos es casi inviable. Entonces, los grupos sociales se están minimizando. Antes teníamos una red social mucho más amplia. Ella hablaba de valores, el tema de la individualidad. Teníamos antes conceptos donde compartir hacia los demás era el valor predominante, y ahora, desde mi punto de vista, se está virando hacia un consumo más individual. Incluso hablamos de consumo, de hábitos de consumo más individuales. Consumos en las casas de plataformas de televisión, plataformas de internet. Todo se está reduciendo a consumos individualistas ante una sociedad que estábamos anteriormente, donde la vida social se hacía en la calle. Los niños jugábamos en las plazoletas, los niños juegan ahora de manera más individualizada. Entonces, todos esos factores que en la sociedad llamamos
podemos entender como desajustes en la estructura social, todas esas corrientes, hemos dicho antes que las corrientes y los hechos sociales actúan en las conductas individuales. Todo eso, como comentaba antes Eulalio, son factores que van sumando uno a uno, donde el hecho de pensar en el suicidio se va acentuando en sociedades. ¿Como sociedad podemos cambiar? Yo creo que sí, y lo apuntaba María Jesús. Sí. Yo creo que, por ejemplo, desarrollar corrientes sociales con conductas positivas sería importante a la hora de reducir los números de suicidio, porque estamos hablando, y lo recalco, las corrientes sociales, los hechos sociales tienen determinantes en actuaciones individuales. Entonces, si tenemos corrientes sociales de conductas positivas, una mayor integración social, seguimiento social en todos los ámbitos que hemos hablado antes, en el educativo, sanitario, en todo lo demás. Sí. A nivel institucional, unas normas establecidas adecuadas en torno al tema y si es verdad de hacer comunidad, ¿vale? Eso yo creo que son factores que como sociedad sí podríamos avanzar en ese terreno. Qué importante, ¿verdad, Eulalio, Daniel, Sebastián, la política de salud mental que se lleva a cabo y con la que se trabaja en un país, en una comunidad autónoma? Andalucía carece de ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que sí que existe en otras comunidades autónomas. Es una de las exigencias de los médicos. ¿Qué debería incluir ese plan y cuándo lo vamos a tener? Si es que lo vamos a tener, Eulalio. Bueno, vamos a ver, los planes de prevención del suicidio han demostrado eficacia y se han evaluado en otros países, como es Dinamarca, por ejemplo, un país que tenía y que aún tiene altos índices de suicidio, pero que han podido disminuirlo, con lo cual es algo que ha demostrado evidencia científica. En Andalucía se está trabajando ahora mismo, no sé, también ahora con todo el tema de la pandemia, no sé cómo seguirá la cosa, sé que se está trabajando, pero es un tema que tiene que tener claramente, claro que es un tema, como dije, transversal, que tiene que abarcar no solo lo sanitario, sino también el aspecto social. Entonces, hemos hablado de factores de riesgo, pero lo que tenemos también es que fomentar los factores protectores. Existen factores protectores. Sebastián ha dicho claramente, una sociedad con un tejido importante social, que haya redes de apoyo, va a ser mucho más favorable para que haya menos suicidio. Unos buenos mimbres, ¿no? Exacto. El hecho de que no haya miedo a escuchar, porque esto es otra cosa, a una persona que te pueda decir que piensa quitarse la vida o que está pensando quitarse la vida, es algo que, por ejemplo, los profesores pues no tienen que tener miedo de escuchar eso y preguntarlo incluso, porque eso es uno de los mitos también que hay que quitar. Hay un mito que dice que hablar sobre suicidio induce a ello, y eso es todo lo contrario, es todo lo contrario. Entonces, aquellas personas que son capaces de contactar, de conectar, de pedir ayuda, eso es otro factor de protección importante. Entonces, eso sería otra pata, y la tercera sería la detección. La prevención sería primero universal, a nivel de pues lo que estamos haciendo aquí ahora, que es muy importante, a nivel de campañas, de conocimiento por parte donde trabaja la prensa. También se considera un buen tratamiento de la información por parte de la prensa, se considera también un factor protector. Hablar de todo este tema, hacer campañas. Después estaría una prevención selectiva, que iríamos a grupos de riesgo, intentar ver, por ejemplo, las personas que sufren acoso escolar, los colectivos que suelen sufrir también más acoso, como los LGTB, etcétera. No quiere decir que tengan más suicidio, pero sí, lo que quiero decir es que son personas que van a tener mayor riesgo por este sentido. Y por último, una prevención indicada, es decir, cuando vemos a alguien que ya hemos detectado que tiene un riesgo de suicidio, que ha cometido incluso alguna conducta suicida, el que pueda haber un seguimiento por parte ya del sistema sanitario, pues mucho más intensivo que el que ahora mismo se le puede dar. Y eso exige pues un seguimiento fundamentalmente de profesionales, es decir, seguimiento telefónico, seguimiento de entrevistas individuales,
es algo que todo esto debería contemplar un plan y después evaluarse, claro. No hay plan que si no se evalúa no tiene ningún sentido. Está claro que la política de salud mental tiene que estar muy presente y es muy importante y tiene que desarrollarse en nuestra comunidad autónoma. Nos vamos a ir a publicidad. Daniel, te mantenemos al teléfono, ¿vale? Para a la vuelta de Publi seguir hablando contigo. Eulalio, Sebastián, vamos a ver un poquito de publicidad, como les digo, un poquito de información comercial y regresamos enseguida en este ángulo abierto. Hasta ahora. Daniel, que sigues al teléfono, te mantenemos ahí a la escucha. Desde el punto de vista psicológico es importante visibilizar este problema, ¿verdad? Evidentemente, ¿no? Durante muchísimos años, comentaba antes el compañero que no solo había sido un pecado o considerado un pecado por la cultura judeocristiana, sino que en muchos países incluso sigue siendo un delito. Y eso ha hecho que durante muchísimos años esto se haya vivido en el terreno de lo íntimo y de lo que había que ocultar, ¿no? Y en nuestro primer trabajo, evidentemente, sobre todo porque yo no solo soy como representante del Colegio de Psicólogos del grupo de responsables de conducta suicida, sino también como coordinador de la Asociación Papageno de profesionales, y nuestra primera función, evidentemente, es darle cierta visibilidad social al problema para ocupar la agenda, no solo, como habéis estado comentando, de los periodistas y los medios de comunicación, sino también de los políticos, ¿no? Que también juegan un papel importante en este ámbito. Eulalio, ¿qué pedagogía se establece en torno al suicidio? Cuéntame. Bien, yo creo que la pedagogía tiene que llegar a todos los medios. Yo hablaba antes de, por ejemplo, de educación. Sí. Nosotros en nuestro servicio trabajado con los institutos de Puerto Real, fundamentalmente de Chiclana. Los compañeros de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Chiclana han sido muy activos en trabajar con el profesorado, con la orientadora y el profesorado. Y trabajar es reunirnos con ellos, hablarle un poco de la importancia que tiene el suicidio como un problema de salud pública y la importancia que tiene el poder conectar con el alumnado sobre este tema, el que se pueda hablar sin ningún tipo de tabú. Esa es la primera pedagogía, es decir, que si ellos detectan una persona que ha cambiado su conducta, si detectan que alguien ha dicho en redes sociales fundamentalmente que no merece la pena vivir, que se lo puedan preguntar abiertamente, porque como se ha dicho, hablar del suicidio no induce. Otro sitio para hacer pedagogía, podríamos decir, que es formación, sería, por ejemplo, pues a todo el sistema de atención primaria. Lo ha dicho muy claro María Jesús, es necesaria una formación del sistema sanitario en este tema. ¿Por qué? Porque generalmente muchas veces los médicos de familia, que son unos excelentes profesionales, en temas de salud mental, pues es algo como si no fuera con ellos, ¿no? Como si estuviera fuera del sistema médico, y es algo muy importante que también puedan trabajar este tema, y igual que son muy eficaces a la hora del tratamiento, por ejemplo, inmediata de una parada cardíaca que aparezca allí, pues también puedan hablar de este tema abiertamente con sus pacientes. Por eso creo que la pedagogía. Y en tercero, los medios de comunicación, se acaba de decir, ¿no? Un tratamiento adecuado a la población, que se está empezando a hacer, como bien ha dicho la presidenta de la asociación. Evidentemente también es una pedagogía muy importante a nivel de la prevención universal. Bueno, pues llevamos hablando desde las 9:30 de la mañana de causas, origen, protocolos de detección, manejo, prevención, pero me gustaría que habláramos del tratamiento. ¿Cómo se puede tratar? ¿Existe un patrón para tratar a una persona con un trastorno suicida, Eulalio? Pues efectivamente sí existe. Vamos a ver, primero, si tiene un trastorno mental de base, que suele ser la mayoría, que tenga un tratamiento adecuado de ese trastorno, tanto farmacológico como psicológico. Ahora le preguntamos a Daniel también. Sí, es decir, que farmacológico, pues hay muchos estudios que revelan que la utilización de antidepresivos adecuadamente, hay estudios ecológicos de amplias capas de pacientes que disminuyen la tasa de suicidio, y hay fármacos determinados
que bien utilizado y si se ve que bueno, se comprueba que es un trastorno mental, pues puede ir bien. Pero después hay un tema que es importante, que es lo que os hablaba antes, que era un plan de seguridad. Un plan de seguridad es un poco un compromiso que establece un profesional de la salud con la persona que está tratando, de una serie de estrategias que puede utilizar cuando le venga el pensamiento suicida, de una serie de anotaciones que tiene que hacer, de un seguimiento telefónico intenso, incluso de que pueda una serie de personas que pueda recurrir cuando le asaltan a la persona ideante de suicidio, ¿no? Es decir, personas que puedan recurrir, porque ya hemos dicho que la soledad es uno de los temas más importantes. Los planes de suicidio, lo que nosotros también le llamamos código suicidio, los planes de seguridad, con un seguimiento adecuado, ha demostrado pues que disminuyen bastante el riesgo. Ya digo, eso ya sería ya la prevención indicada, cuando ya hemos detectado que hay una persona que tiene riesgo. Daniel, te traslado el balón hasta ti. ¿Cómo se puede tratar una conducta suicida desde un punto de vista psicológico? Tenemos que huir de lo que hablaba antes de los prototipos, como si la persona que tiene conducta suicida fuera un solo tipo, ¿no? Porque podemos encontrarnos con mucha variabilidad. Esencial lo que ha comentado el compañero del plan de seguridad personal, porque ante todo lo que tenemos que hacer es buscar una situación segura para trabajar los diferentes aspectos. Después, desde el punto de vista psicológico, yo creo que si hay algo en común que une a todo el mundo que tiene conducta suicida, es la desesperanza. Y pienso que alrededor de la desesperanza hay que trabajar, porque la persona que está pensando en acabar con su vida suele entrar en una cosa que llamamos los psicólogos visión en túnel. Y es que generalmente suele tener una visión muy negativa de sí mismo, de los demás y de su futuro, ¿no? Y entonces hay que hacer como una reestructuración cognitiva, ¿no? También valen estrategias de solución de problemas, porque muchas veces son problemas solucionables, pero la persona al estar en esa visión en túnel piensa o llega a pensar que no solo que ahora mismo está mal, sino que durante todo lo que le resta de vida va a estar mal, ¿no? Y entonces pues la consecuencia es pensar a lo mejor en acabar con ese. Pero creo que es una historia compleja, pero realmente lo que yo incido siempre cuando hablamos de este tema, y más en medio de comunicación, es que la gente debe saber que en muchísimos casos esta conducta es prevenible, ¿no? Y debemos pivotar alrededor de ese concepto, que es una conducta compleja pero prevenible. Sí, de hecho, en la primera parte de este programa, Daniel, hemos estado hablando con Eulalio, con Sebastián, de esa posible prevención que hay de las conductas suicidas. Hay que dejar clara la idea de que es algo, un comportamiento que se puede prevenir, y que no todo el mundo que tiene una idea suicida, la idea de querer quitarse la vida por cualquier circunstancia, pues tiene que materializarlo. Se puede prevenir. Qué importante, ¿verdad, Daniel?, el dar esperanza a una persona que tiene algún tipo de comportamiento suicida, alguna idea suicida. Es muy importante esto, ¿verdad? Claro, de hecho este programa está incidiendo bastante en ese sentido, ¿no? Y lo que hablábamos, si lo común es la desesperanza, muy probablemente ustedes consigáis hoy una cosa que a nosotros desde nuestras propias consultas nos hubiera costado un mundo, ¿no? Y es comunicar a la población que está sufriendo que existe esperanza, ¿no? Y que no están solos, y que hay muchísimas personas dispuestas a ayudarlos, siempre que ellos estén dispuestos, como hablaba Eulalio antes, de pedir ayuda, que es esencial, ¿no? De perder el miedo a acudir a un profesional o a contarle a su familia, a su profesor, pues dependiendo de esa edad, a la persona modélica que tenga más cercana, de que está sufriendo y que ha tenido este tipo de ideación o algunas conductas, ¿no? No me gustaría dejarme en el tintero en este programa, en este monográfico dedicado a las conductas suicidas, al suicidio, el tema del derecho a morir. Eulalio, esas tres patas que hay: suicidio asistido, eutanasia, sedación terminal. ¿Tenemos derecho a morir? Bueno, es un tema muy controvertido, es un tema yo controvertido, lo sé. Porque en el suicidio en concreto, y enlazando con lo que acaba de decir Daniel, yo creo que una persona que tenga algún cuadro depresivo grave o ideas de suicidio, como en algunos países he visto, que de alguna forma ha pedido la eutanasia, creo que no se han agotado todo lo que no es una situación terminal, entendería, lo entiendo en otro tipo de enfermedades,
y por supuesto que no lo hablaría tanto ya de suicidio, de donde se ha demostrado que es terminal, pero creo que hay que agotar a las personas que tienen ideas suicidas, trastornos graves, trastornos mentales graves, que piden una eutanasia. Creo que no debería contemplarse, ¿no? Creo que es algo que ahí debería estar el límite, por lo menos esto en general. Los profesionales de la salud que trabajan en el suicidio pues insisten mucho, ¿no? Esto me acuerdo de una conferencia que dio un psiquiatra francés, Colbert, que es un experto, pues criticaba mucho que en Holanda, pues de alguna forma el suicidio asistido por ideas suicidas, por desesperanza, pues se utilizara, ¿no? Otra cosa son las enfermedades terminales, enfermedades que impiden a una persona pues de alguna forma tener una vida pues lo más decente posible, ¿no? Está claro. Bueno, pues estamos a punto de terminar este programa, este ángulo que hoy hemos abierto a las conductas suicidas, al suicidio. Me gustaría que termináramos con ese mensaje positivo y ese mensaje de esperanza, que es el que hemos intentado dar a lo largo de esta hora y media de programa. Y me gustaría que mandarais un mensaje, pues bueno, para que las personas o los familiares que tengan cerca a personas con algún tipo de conducta suicida, o aquella persona que lo reconozca y sea capaz de exteriorizarlo, que acuda a servicios reconocidos y contrastados. Daniel, empezamos contigo. Pues mira, yo creo que el mensaje que le tiene que dar claro a la población que está sufriendo de ese tipo de conducta es que el sufrimiento compartido es menos sufrimiento. Y lo que comentábamos antes, que no están solos y que lo que deben hacer en estos momentos es buscar ayuda tanto de su entorno social cercano como, en el caso de que ellos lo vean necesario, de servicios profesionalizados. Perfecto. Sebastián. Daniel hablaba antes del tema de desesperanza y yo me gustaría añadir el tema de frustración. En una sociedad actualmente tan competitiva como la actual, nos marcamos expectativas muy altas y después la realidad es otra. Entonces la frustración, a expectativas altas y realidad, la frustración es mayor. Incidiría en intentar una sociedad más unida, más colectiva y menos individualista. Perfecto. ¿Y Eulalio, cierras? Pues yo cerraría quitando un poco los mitos que hay, ¿no? Que el suicidio se puede prevenir y que se ha demostrado, que conectar, como se ha dicho, es fundamental, es decir, animar a las personas que tengan desesperanza a que lo puedan comentar, que la posibilidad de ayuda es bastante amplia, es decir, que el hecho simplemente de buscar ayuda ya estamos poniendo las bases para el que no haya una conducta suicida, con lo cual conectar, siempre conectar. Perfecto. Pues Daniel López, Sebastián Castro, Eulalio Balmisa, ha sido un verdadero placer y un lujo poder contar con vosotros para analizar este tema tan complejo, tan controvertido, pero que cada vez tendría que exponerse con más naturalidad en tanto en los medios de comunicación como en nuestro día a día, en nuestra sociedad. Ha sido un verdadero placer. Para mí también ha sido un placer que podáis trabajar este tema. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Daniel, gracias. Muchísimas gracias, siento no haberme podido desplazar. No hay ningún problema, has estado con nosotros por teléfono, que es otra vía estupenda, y nos has podido trasladar tu conocimiento al respecto. Gracias. Gracias.